el cine no se habla, pero en este podcast sí. Bienvenidos a un nuevo episodio de este show en el que un cinéfilo entusiasta, mi compañero Carlos Silva Benítez, y un crítico de cine pretencioso, mi persona Luis Lorenzo Trujillo, hablamos de nuestras experiencias en el cine. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Luis, preparado para este episodio de hoy, que yo creo que de alguna manera va a ser como el hermano del episodio anterior, porque hemos hecho estos temas un poco centrados en tus noticias recientes, ¿no? El anterior hablando de documentales con tu premio en Campadoc, y ahora sí entramos de lleno en lo que es tu descripción aquí en el podcast de crítico de cine pretencioso, ¿no? Yo me Mira, imagino que estás así en un sofá, así haciendo manspreading frente al micrófono, listo para soltar toda tu furia crítica en el episodio de hoy. este episodio va a estar divertido porque me voy a poder como desahogar un poco de todos los avatares de este oficio tan necesario, pero a veces tan injusto también. Entonces va a estar bueno el episodio de hoy. Va a estar bueno porque además ahora puedes reflexionar sobre el rol, no ya solo de crítico y editor de material extra, sino como cineasta de que ahora recibes palos también. Recibirás opiniones y recibirás palos, lógicamente. Viene con el combo. Hay un chiste que siempre hago cuando me preguntan aquí en Panamá y que, oye Luis, nosotros sabemos que tú vienes de la crítica cinematográfica y has decidido saltar a la realización con estos cortometrajes. ¿Qué te motivó a hacer eso? Y yo contesto entre la joda y en serio, es que, bueno, es que mis colegas cineastas aquí siempre me han dicho, cuando leen las críticas que yo hago de sus películas, que hablemos cuando yo haga cine. Entonces ahora que ya hago cine puedo hablar con propiedad con ellos, ¿no? Eso es sí. Y al final no noto la diferencia, o sea, no sé qué me estaba perdiendo, o sea, mis críticas no cambiarían, más bien creo que los dejarían peor, pero bueno. Ay, coño. No, pero ellos estaban diciendo el equivalente a la frase criolla de te espero en la bajadita, ¿no? Sí, 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 sí. pero es que ya bajé y no, mi opinión no cambió, más bien como que se refuerza. Entonces, si vuelvo a escribir sobre esas pelis, seguramente lo haría con mayor Con más filo. bilis. Sí. Sí, 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 sí. Bueno, tú elegiste el tema de hoy. Sí, y además es un tema que hemos estado barajando a lo largo de todos estos episodios que hemos grabado. ¿Qué te llamaba la atención principalmente de empezar a hablar sobre los críticos y lo que representa un crítico de cine para uno como público? Sí, yo como que quería hablar un poco de este tema de la crítica de cine en el podcast porque yo creo que yo le debo gran parte de mi cinefilia inicial a los críticos de cine. O sea, para mí los críticos son la primera guía, además de la familia y los amigos, para saber qué pelis ver y qué pelis son buenas, qué pelis son malas o qué pelis son tan malas que son buenas y tienes que ver, ¿no? Y para mí los críticos de cine sí, siguen siendo, iba a hablar en pasado, pero no, me corrijo y lo pongo en presente, son como amigos cinematográficos a los cuales yo acudo para buscar recomendaciones de películas e intercambiar opiniones leyendo sus películas o viendo sus videoreseñas y todo lo demás. Entonces, ese es como el aspecto bonito, ¿no? Como romántico del oficio, o sea, como que es una persona que tiene la generosidad de compartir su criterio y darte recomendaciones constantemente de qué ver. Eh, Eso es muy romántico, eso es sí, sí, es muy una cara de la moneda, sí. esa es la cara de la moneda. Pero está la otra, que es cuando decides ejercer la crítica cinematográfica, que en mi caso fue como muy improvisado, o sea, no fue un plan, yo no aspiraba a hacer eso, más bien sucedió. Y te encuentras como esta cuestión agridulce de que por un lado hay gente que agradece mucho cuando haces el ejercicio de la crítica cinematográfica con sus películas y tiende como un puente que ayuda a forjar amistades o ciertas colaboraciones, pero por otro lado está la parte como más ladilla de todo este asunto, por lo menos en mi caso, que es cuando inevitablemente escribes una crítica negativa, esa persona no se lo va a tomar bien, es natural, o sea, trabajaron un montón de tiempo, invirtieron un montón de plata
y pusieron seguramente parte de sí en la producción de esa película y que venga un, quiero decir términos soeces, pero un mamahuevo para jugar, escribir mal de tu película, Un Luis Lorenzo. sí, Sí. Un Luis Lorenzo, sienta muy mal, ¿no? Pero y yo entiendo que no estés de acuerdo con mi opinión, pero sí llega el punto en donde en este mundo tan polarizado en el que vivimos, ya no es suficiente disentir, sino que muchas veces llega como al insulto, inclusive a las amenazas, y lo peor aún, no me ha pasado, pero bastantes amenazas he tenido como a la agresión física, ¿no? Yo no sé si en los países más desarrollados ese nivel de civismo se mantiene y no se cruza la raya. Bueno, Pero bueno, aquí me he topado con eso. Entonces, a mí el tema de la crítica me apasiona, pero también me genera esa ambivalencia entre, me parece muy bonita, me encanta, pero por otro lado, me parece inclusive un oficio de alto riesgo, ¿sabes? sí, en general yo diría que la figura del crítico está como vista con desconfianza, ¿no? Y con un poquito de animadversión, porque si lo vemos desde el punto de vista más limitante, es alguien que es muy cómodo que se sienta en una sala con aire acondicionado a destruir el trabajo de cientos de personas que les tomó años y mucha ilusión en hacer, ¿no? Eso obviamente es una visión muy reducida de lo que es el ser crítico de cine. Pero en lo que mencionabas, tocaste varios puntos que yo quiero que vayamos como deteniéndonos poco a poco, ¿no? Y uno de esos tiene que ver con la, déjame ver cómo lo digo, cuando el oficio pasa a un segundo plano y el ego del que escribe se pone en un primer plano. Entonces, porque existen muchos críticos de cine como muy viciados en los que ellos son ya una celebridad o son, digamos que, una personalidad importante dentro de la misma industria de cine y entonces pueden abusar digamos que de ese nivel de influencia simplemente para escribir piezas que llamen la atención o hoy en día pues que generen más clics. Y eso no le hace ningún bien a la película. Y otra cosa que me llamó la atención escuchándote es que realmente ha cambiado mucho el rol de cine, sobre todo con las redes sociales en las que básicamente ahora todo el mundo puede ser crítico de cine no por restarle seriedad a lo que es escribir, sino simplemente porque tienes un outlet donde puedes expresar tu voz y que alguien te lea o te escuche, ¿no? Y sobre eso también ha cambiado mucho el panorama sí, el panorama en el que se recibe una película. ¿Por qué digo esto? Porque hace décadas atrás, y aquí viene mi lado boomer en acción, valía mucho aquello de que hasta hablar mal es buena publicidad. O sea, siempre y cuando estén hablando de tu película, es mejor a que nadie esté diciendo nada. Y obviamente, pues, aunque siempre se busca la crítica positiva, de alguna manera había un espacio para dialogar y bueno, para asimilar tanto críticas positivas como negativas. Ahora, como todo es más inmediato, lo que se busca es que tenga muchísimo impacto, o lo que es la primera impresión, el primer fin de semana, solo la recaudación. Y claro, estas críticas negativas yo creo que no son para nada, o sea, nunca han sido bien recibidas, pero ahora son peor recibidas porque creo que el daño que hacen es mucho más directo que lo que podría ser antes. Con lo cual sí, estoy ahí contigo que no divulgues nunca tu dirección, no vaya a ser que venga un cineasta picado a montarte cacería. Yo creo que todavía está vigente eso de que no hay ni buena ni mala publicidad, solo hay publicidad, porque en mi caso yo he notado que cuando escribo una crítica negativa, sobre todo el cine panameño, que es usualmente lo que escribo, para los que no sepan, yo en el 2016 fundé un sitio web que se llama Material Extra, en donde empecé a reseñar el cine panameño y poco a poco el cine centroamericano, y ahí es en donde he escrito la mayor parte de mi trabajo como crítico. Ya la gente me empezó a conocer, yo notaba que había un morbo particular sobre las películas que yo reseñaba de manera negativa. Y ese morbo redundaba no solo en gente que quería ir a la sala a comprobar lo que yo dije, sino también en tratar de refutarme después. Cosa que no pasaba cuando yo hablaba de una película de manera elogiosa. O sea, yo sentía que el efecto no tenía comparación alguna. Cuando yo escribí una crítica
y le daba las 5 estrellas y yo hablaba de que para mí esta es la mejor película del cine panameño por esto, pues sentía que hasta pasaba por debajo de la mesa sin ningún tipo de resonancia. A diferencia de que cuando hablaba mal de una peli que generaba una discusión en las redes sociales, primero. Entonces ya ahí estamos hablando de una buena publicidad. Y segundo, redundaba también en idas en las salas de cine. Por supuesto. Y un tercero que no es lo que estás diciendo, pero aprovecho y lo cuelo. Y también demostraba que el hate watching es real. Sí, sí, exacto. Nosotros que hablamos un poquito sobre el hate en el cine lo demostró totalmente. Entonces, yo siento que al final la crítica, sea buena o mala, es un punto de partida. O sea, en ningún momento tiene que definir la opinión de uno como espectador. Uno lo utiliza de guía para, para definir qué ver, porque es que también hay que entender, y podemos hablar un poquito ya de las funciones de la crítica cinematográfica. Hay tantas películas de tantos países, de tantos géneros, en tantos formatos, que es inevitable acudir a alguien que te guíe, te señale algún camino, te señale algún director, te señale alguna época, algún formato, algún festival o qué sé yo, para tú empezar a ver pelis, ¿sabes? Sí, Eh, por supuesto. en mi caso, o sea, yo descubrí mucho de los clásicos fue porque leía críticas y siempre la peli reciente redundaba en una referencia a una película de años anteriores de cine clásico y ahí fue yo armando poco a poco mi bagaje cinematográfico. Entonces es eso, un punto de partida, pero nunca es como un postulado final sobre esa película. Claro, tú mismo vas a decidir si quieres ir a verlo o no, si esa película es para ti o no. Y está bien, porque, claro, otra forma de conocer las películas es básicamente viendo los trailers. Tú sabes que el trailer viene del departamento de marketing del estudio o de la distribuidora y se va a quedar solo en lo más superficial, ¿no? Mientras que realmente una reseña, y cuando hablamos de crítica, creo que estamos hablando los dos de lo que son realmente, coño, unas piezas trabajadas de modo informativo en el que la persona que la escribe puede hablar bien o mal de la película, pero siempre argumentando por qué. Y aunque obviamente hay opiniones personales, y eso es otra cosa que si no se nos olvida, creo que podríamos detenernos, ¿no? La importancia también de uno leer distintos críticos y como que elegir los favoritos, porque son esas personas como que conectas más con la forma en que argumentan, pues por los valores o los desaciertos de cada película. Pues yo, por ejemplo, te quiero preguntar que cuáles son tus críticos de cine favoritos, porque yo siento que hay un montón de críticos. Yo, por ejemplo, una de las cosas que a mí me ayudó es una página española, por cierto, que se llama Film Affinity, que es Ujú. como un buscador de películas. Entonces tú pones la peli y te sale, recopila todas las críticas que hubo, tanto en medios españoles como internacionales, de esa película y pone pequeñas frases como quotes o postulados más importantes de cada reseña y las valoraciones tanto del público como de los críticos. Y es como un buen punto de partida para saber si la peli está buena. Sí. Y a mí, por ejemplo, cuando yo empecé esto como de la crítica, como en el 2009, 2010, me ayudó un montón porque entonces estaba estudiando periodismo y a la vez leía tanta crítica cinematográfica porque constantemente estaba buscando películas y quería también entender un poco de qué iban las pelis, que me hizo entender el lenguaje pretencioso de mis colegas y que yo en algún momento caí también en esas fauces del postureo y me ayudó a descubrir figuras que siento que cada vez que dicen algo yo les creo ciegamente. Hay críticos que sé que no me gustan, que no tenemos la misma sensibilidad ni la misma postura y cuando escriben algo sobre una peli hago caso omiso, pero hay otras personas que cuando recomiendan una peli yo digo, ok, esta película tiene algo, tengo que verlo sobre todas las cosas. Entonces, por ejemplo, yo sé que hay un gran crítico estadounidense que ya falleció, que es Roger Ebert, que tú has mencionado un montón de veces, pero yo tiro obviamente siempre más como para España, Latinoamérica, y por ejemplo hay un viejo cascarrabia en España que es Carlos Boyero, que es medio rock and roll y energúmeno y súper retrógrado, pero escribe con una pureza del lenguaje, y con eso me refiero que sin filtro alguno, que me encanta porque no tiene postura alguna, ¿verdad? No cae mucho en los lugares comunes de sus colegas. Sí, además que sientes también, y esto es importante, que
no tiene la voz comprometida, ¿sabes? O Sí, sea, sí, sí. tiene carta blanca para expresarse y eso es súper Y, importante. y eso dentro de la crítica se nota, porque es que a veces tú lees las críticas y parece que en el festival esperaron que uno publicara primero para después como desarrollar a partir de esa primera crítica. En cambio, este señor escribe lo que le salen los cojones y a veces Sí. sí, resulta retrógrado y A mí, como... sí, a mí no me gusta él porque es demasiado hater. Me parece que es como, coño, tío, no hay ni una sola película que te guste. ¿En serio te gusta el cine? O sea, es como que él vive para Pero odiar. cuando le gusta una peli, es como que, ok, yo digo, Claro, tengo que sí. ver esta peli. Entonces me pasa mucho eso con Boyero. Y además que yo disfruto su mala baba. O sea, me Eh, da risa porque creo que la gente se lo toma muy en serio cuando él está escribiendo Pues desde una eso, pues, joda. sí, sí. Y de hecho ahí estamos abriendo otro, mira, estamos abriendo melones en esta conversación y no los estamos cerrando, pero bueno, no importa. Este, eso que tú mencionas es con lo que yo más conecté con la crítica hace unos años, ¿no? Sobre todo cuando estaba estudiando cine. Bueno, no estudié cine en la universidad, pero cuando estaba estudiando en la universidad y veía cine como una de las materias. Y es que el, o sea, el crítico que escribe sabroso es muy divertido de leer, porque más allá de señalarte cosas que tú por inexperiencia o por otras razones no viste en la película y dices, ah, coño, mira, hay otra capa de lectura y otra forma de ver esto y ahora como que la puedo apreciar más, realmente es como disfrutar la película en un plano literario, ¿no? Es como, coño, qué rico escribe y qué gusto ver estas frases o estas ocurrencias. Yo aquí para hoy tengo guardadas unas cuantas que te voy a leer ahora más adelante, porque son de verdad desde lo más sincero y puro, partiendo de una peli que te encanta, hasta lo más venenoso y malnacido posible, ¿no? De cuando quieres de verdad destruir algo, quieres evitar que la gente vaya a perder su tiempo con eso, ¿no? Hay esos dos extremos y todo lo que hay en el medio, ¿no? Melones. Rápidamente, antes que pasemos para adelante, cuando mencionaste que comenzaste con tu cinefilia partiendo de lo que leías en los críticos y que te recomendaban y que eran como esos amigos, ¿no? Como esa figura de amigos que, bueno, que te recomiendan qué películas ver y cuáles no. Yo quería mencionar rápidamente a un tío que se llama Leonard Maltin, que es como el helado de vainilla de los críticos de cine. Realmente es un tipo Ok. muy conservador y no tiene particularmente nada más allá. Pero en casa, desde que éramos niños, compraban cada año un libro que él sacaba o el que él editaba, que se llamaba Movie Guide, de Leonard Maltin. Ujú. Era unos libracos como de 700, 800 páginas, donde tenían básicamente todas las películas que el tipo había reseñado en su vida, pero eran como versiones cápsula de reseña. Y siempre estaba al lado de la tele, porque cuando fueses a alguna película el fin de semana, la buscabas, estaba casi todo allí. Y en dos, tres líneas sabías de qué se trataba la O película, en sea, qué es año como estaba Phil hecha. Affinity, pero para boomer, o sea, ¿Qué coño? Claro que analógico. esto es pre-internet, exactamente. Entonces, la verdad es que eran unos libros, bueno, súper útiles y muy a la mano, ¿no? Entonces, siempre ha habido como, digamos que esa afinidad con Leonard Maltin y como trivia, hay que agradecerle además que salvó a la humanidad en la batalla épica contra Mecha Streisand en South Park, que no sé si habrás visto ese capítulo, pero fue No, un episodio de los más épicos de South Park, en donde Barbara Streisand se convirtió en una especie de Godzilla mecánico y Leonard Maltin junto con Sidney Poitier y Robert Smith de Cure acaban con ella. Así que, perdóname el paréntesis, pero tenía que mencionarlo. no, está buenísimo. Sí, sí, a mí, repito, a mí me parece que una vez leí una frase que he tenido como postulado de cuando ejerzo la crítica cinematográfica, tengo que admitir que cada vez menos, porque bueno, estoy en esta nueva faceta de realizador, es que yo siento que los críticos son como los primeros optimistas, porque cuando todo, y son como los cheerleaders del cine de alguna manera, porque usualmente son como los primeros espectadores que ven una película y van a los festivales a ver los estrenos de las películas y con su entusiasmo efervescente con la última peli que ven es usualmente la mejor película del mundo, ¿sabes? Sí, Hasta que estrene la siguiente. Entonces, a mí de alguna manera me parece que más que el público en general y los cheerleaders del cine son los críticos y son como sí, unos grandes optimistas del cine por eso, porque están animando constantemente la conversación y sea de manera elogiosa o de manera crítica, ¿no?
Y yo me lo tomo así también, o sea, trato de cuando escribo una reseña, hacerlo así. Si lo mío es el cine panameño, mi postulado es el siguiente, o sea, no hay mejor cine que el cine panameño y no hay mejor película para ver en este momento que esta, ya sea buena o mala, es la mejor película que podemos ver ahorita, porque ahí ya van unas cuestiones como más personales y como tal vez filosóficas o de posturas personales coño, ver cine gringo lo puedes ver en cualquier momento en múltiples plataformas, pero ver cine panameño o centroamericano, latinoamericano, inclusive español, cuesta, ¿sabes? No es tan fácil, o sea, y a veces necesitas como ese entusiasmo ciego por el cine para jalar a algún incauto contigo a la sala. Tienes toda la razón en lo que es el ámbito de centro y suramericano, pero yo creo que la figura del crítico está institucionalizada a lo largo del planeta como un miembro más, o bueno, no un miembro, no, como un player de lo que es el lanzamiento de una película. Porque, por ejemplo, un ejemplo así parecido a lo que tú estás comentando, este tío Peter Travers, que estuvo en Rolling Stone muchos años, él es muy conocido en Estados Unidos al punto en donde básicamente están esperando a ver qué dice para coger la frase y ponerla en el póster de la película. Y se convierte realmente la crítica en como una especie de punto de venta, ¿no? El típico quote que ponen en el afiche o en El el típico periódico. quote, exacto, que cuando son pelis del circuito artístico independiente, ¿no? Son las palmas laureadas en todos los festivales, pero que en la parte más comercial realmente son una o dos palabras o una A mí frase me muy da cortita. risa porque una vez un conocido me pidió, oye Luis, ¿puedo citarte en el tráiler que quiero hacer de mi corto a partir de tu reseña? Y yo dije, mi reseña fue ok, o sea, no fue ni buena ni mala, fue como regular. Y yo dije, si tú quieres, y realmente la cita era como un corto interesante, o sea, qué interesante. Así, así ni frío ni caliente, ¿no? Y lo pusieron, y a mí cada vez que lo Bueno, qué veo bien. me da risa Pero porque probablemente nadie más escribió o muy poca gente escribió, sí, sí, ¿sabes? sí, sí, sí. Y era alguna forma Entonces, de validar de que hay opiniones, ¿no? Aunque esa fuese eso pues, ¿no? tan ambigua, sí. Eso sí. Sí, a mí también otras cosas que me ayuda mucho la crítica, como hablar un poquito para qué funciona, para qué acudimos a ella, es que hay, por ejemplo, hace unos días, esta semana, vi una película que la tenía como entre las más esperadas del año, que es Men de Alex Garland, el mismo director de Ex Machina y se me olvidó la película con Natalie Sí, Portman, Annihilation, Annihilation que son maravillosos y, por cierto, hizo una serie que se llama Debs, Ujú. que quisiera que me devolvieran mi tiempo. O sea, es completamente opuesto a todo lo otro que ha hecho. Es una pérdida de tiempo absoluta, súper pretenciosa y horrible. La peor serie de televisión que he visto en los últimos 20 años. Bueno, ahí vieron yo hablando elogiosamente y Carlos hablando como un hate. Este, pero bueno, yo vi la peli, yo se las recomiendo porque y aquí aprovecho para contarte, Carlos, que porque no hemos hablado sobre la peli, es lo más cercano que he visto recientemente a, por ejemplo, Eraser Man de David Lynch. O sea, es como ese mismo nivel de experiencia cinematográfica Ok. hasta el punto de que mi novia tuvo pesadillas ese día con la película y casi me golpea en la cama esa noche. Este, Fucking man. sí, fucking man, exacto. Bueno, y aterrizando un poquito la anécdota, la película es tan, vamos a decir, poco convencional en su narrativa y en sus metáforas, que tú te quedas preguntando mucho, ¿qué coño me quiso decir el director con esto? Y ahí es donde salen los críticos y uno como que empieza a leer las reseñas para atar cabos, ¿sabes? Y decir, entender un poquito lo que acabaste de ver, formular tu propia opinión al respecto, porque, por ejemplo, en este caso particular, la experiencia es como tan visceral y tan loca de la peli que necesitas como ese contrapunteo de opiniones para tú poder como sacar una opinión más clara, porque la verdad, o sea, yo salí con la cabeza cortocircuiteada de la experiencia tan loca, pero tan genial que fue la peli.
Pero Entonces, ahí te freno un poco porque eso también es un poco de mala costumbre que uno tiene de tratar de racionalizar todo, ¿no? claro, Y se nos olvida que el cine puede ser como una pintura abstracta, ¿no? Que te puede transmitir una sensación. No necesariamente tienes que entenderlo, ¿no? Sino sino vivirlo. Que lo que eso pasa también es que, lo que pasa es que digamos que sí te concedo, que es verdad que cuando te hacen ese mindfuck, tú dices, coño, pero, o sea, si no la odiaste, quiero decir, si odiaste la película, tratas de olvidarla lo más rápido posible, pero si de verdad te dejó como que con ganas de más, lo más lógico es ir a escuchar otras opiniones un poco como para, ¿y qué viste tú? ¿Y qué te dijo a ti tu película? Y si es verdad que atas cabos y la verdad es que construyes algo un poco más redondo que lo que tú mismo sentiste viéndola. ahí estoy de acuerdo contigo, que es algo que también yo he aprendido con el tiempo de que no todo se tiene que explicar en un postulado de una oración. O sea, yo creo que el cine no se puede reducir a eso. Ah, esta película va sobre papá y ponerlo en una oración súper bonita. No, más bien con esta película me pasó algo muy curioso porque los críticos como que no queda claro lo que quiere decir el director. Para mí sí estaba súper claro, pero sí me interesaba un poquito como entender muchas de las referencias que tenía la peli porque hay mucha simbología, hay mucho, mucho lenguaje subterráneo brotando en la narrativa de la peli que era imposible captarlo todo. Y después de repasar algunos sobre todo a mis críticos favoritos, como que me sentí como más de propiedad de tener mi propia opinión sobre ella, que no tenía nada que ver con ellos, pero fue Bueno, como se es que eso quedó. está bien y eso es otra cosa que es importante. O sea, tú puedes leer una crítica negativa y decir, bueno, a esta persona no le gustó, pero a mí me acabas de convencer que yo quiero ir a ver esto. Ujú. O al revés, o puedes ver una crítica positiva y decir, bueno, ya vi la película. Prefiero ver otras cosas que suenen más interesantes. O sea, que puede pasar, no necesariamente tienes que seguir al pie de la letra lo que te recomienda un crítico de cine, ¿no? Sí, Y sobre también. Men, para cerrar ese melón, Ujú. me voy a esperar a verla, porque también, o sea, así como me lo estás diciendo, yo digo, bueno, pero igual el director se fue de ambicioso y lanzó mil cosas que no Yo estoy cohesionan. seguro que tú la vas a odiar, pero a mí me encantó. O Bueno, sea, sí, sí, es que ya con Jesse Buckley ya yo voy súper predispuesto, porque la tirria yo de Charlie también. Kaufman no se me ha quitado. Entonces, Yo, yo, tengo en la lista negra a todas las personas que estuvieron involucradas en esa película. sí, yo también. Yo tardé un poco porque estaba entre ver Crimes of the Future de David Cronenberg, otra que tengo ahí como gringa que Esa hay que salió, se verla, llama sí, esa hay que verla. Watcher, y estaba esta, o ver de nuevo Waiting for Sugarman después del episodio. Pero al final me puse a ver esta porque era la que tenía accesible y no me arrepentí. La verdad que es una experiencia de esas que marcan tu año. Ok, ok. Ya seguro cuando hagamos en enero del año que viene el repaso La del voy a incluir 2022, segurísimo. la mencionaremos allí a ver qué tal. Sí. Sí. Ujú. Bueno, pero no nos estamos adelantando muchísimo. Mira, Pero bueno, ese es parte del Ah, trabajo de la crítica, definir cuáles son las mejores películas del año. bueno, sí. Tú sabes que hay críticos que han estado tan al pie de lo que escriben, que esas son sus colinas en donde ellos deciden morir, ¿no? Por ejemplo, Pauline Kael, que es mi favorita junto con Roger Ebert, o sea, que me perdone Jay Sherman, pero son mis dos críticos de cine favoritos. Pauline Kael era una tía de verdad que no se guardaba ni una sola opinión y escribía completamente libre. Y ella era bien balanceada, o sea, ella mostraba un hate muy intenso, pero a la vez un amor por el cine igual. O sea, que no era, tú no sentías que ella iba predispuesta ante cada película, porque además películas muy populares, algunas las odiaba, otras les encantaba, y películas muy raras, unas las odiaba y otras les encantaba. Con lo cual, creo que una persona con una especie de criterio bien limpio a la hora de reseñar y destruir películas, ¿no? Pero ella trabajaba en una revista que se llamaba McCall Magazine y la despidieron por su reseña de Sound of Music, de La novicia rebelde, como mal se llama aquí en España, bueno, como mal se llama en España, en Latinoamérica, pero en España, que se llama Sonrisas y Lágrimas también. Ella dijo que la película era un narcótico para las masas. Y tengo aquí un quote que decía, ¿a quién podría ofender esta película? Dice, solo aquellos que somos conscientes de cuán indulgente, artificial, salubre y prefabricada es. O sea, esa crítica es como un adelanto de lo que se ha convertido el cine con los blockbusters. Claro, pues estamos hablando de una película que yo diría que es casi que universalmente amada, ¿sabes? Es como una vaca sagrada dentro del cine, dentro de los musicales, y ya entraremos ahí más adelante.
y va y se suelta aquella, bueno, La aplaudo. estaría muy de mal humor ese día cuando escribió la reseña, o bueno, no era No, para ella, ¿no? para mí hay razones en sus palabras, o sea, No, claro, es que yo te la leí porque sabía que te iba a encantar. o O sea, sea, no sé. también es que yo siento que a mí me encantan también esos críticos que van a contracorriente porque de alguna manera siento que son los que más se acercan a un criterio honesto sobre una peli, porque me pasa, por ejemplo, con Marvel, que en la actualidad hay este fenómeno de los embargos, o sea, los críticos invitan a ver las pelis como un mes antes del estreno, pero no pueden publicarlas sino el lunes antes del estreno comercial, Sí. porque las grandes estudios controlan, saben el efecto que tiene la crítica dentro de su estrategia de mercadeo y lo quieren controlar Hasta donde más pueden, sí. hasta donde más puedan. Y es evidente cuando sale justamente, se libera el embargo, sobre todo de esos grandes blockbusters. Y actualmente con Marvel, parecen, tú lees las críticas y son como una copia de la otra, de la otra, de la otra, excepto esos que les encanta ir a contracorriente y se acercan un poco, a mi criterio, a todas estas, de lo que es el cine de Marvel, que es como una vaina prefabricada donde vainilla, 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 vainilla prefabricada y qué sé yo. Sí, Entonces, ya, esos ya. críticos que se despachan con gusto de los clásicos, que son unos iconoclastas y que reniegan de lo que todo el mundo ama, me encantan porque te cuestionan también y eso no es malo porque te hacen reafirmar, te hacen cuestionar, ¿realmente estaré exagerando? Y en esa búsqueda, en esa inquietud, te reafirmas en tu amor por la peli o te la cuestionas y te dices, tal vez como que estoy siendo víctima del hype o de cualquier otra cosa, ¿sabes? Ebert, por ejemplo, en una de las cosas que yo creo que lo convirtió en, digamos, en esa figura tan influyente que él llegó a ser, pues yo creo que él sería el crítico de cine más influyente de todos los tiempos, tal vez por, sin duda es el más célebre y el más conocido, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando él estaba empezando su carrera, él hizo una reseña muy positiva de Bonnie and Clyde. Ujú. Y en la época, los críticos les daban miedo hablar bien de la película porque esa película, para quienes no la han visto, bueno, recrea pues estos famosos ladrones de banco y tal. Y tiene una violencia, diría, casi sanpequempañana. O sea, es una brutalidad cada vez que disparan, explotan los cuerpos y sale un sangrero. Y Hollywood, o la gente que iba a ver películas de Hollywood, no estaba acostumbrada a ver esa violencia. Digamos que cuando había sangre era como más limpio, ¿no? Más cuidado. Y esta película fue como esa cachetada realista porque en ese momento eso era lo que se estaba viviendo más en Estados Unidos, con los noticieros cada vez mostrando imágenes más crudas de la guerra, todo tipo de problemas sociales por los que vivían. Y claro, sale la película, digamos que los críticos más establecidos la cuestionan un poco como, hey, esto es muy violento, igual a la gente le puede ser shocking. Y Roger Ebert era al revés, ya iba en otro plan más adelantado o digamos más en tono con la época y decía, no, 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 esta película, si bien está ambientada en otra década distinta a la que estamos viviendo, el mensaje, el tono, es un reflejo de la mierda en la que estamos metidos. Entonces, yo conecto mucho cuando es una contracorriente argumentada, no Ujú. contracorriente en plan, jódanse, quiero ser distinto que los demás, ¿entiendes? O sea, como, básicamente como sería yo si fuera Khan y destruiría a Michael Haneke solo por no chuparle las medias como el resto de los críticos que van a Khan, ¿no? Pero sí argumentando realmente oye, mira, si todo el mundo dice que esto es una mierda, yo creo que esto es válido por esto. O al revés. Eso tiene muchísimo, muchísimo valor. Aquí hay una frase que tengo de él que me parece muy buena que dice, el asunto no es evitar ver todas las películas estúpidas, sino evitar ser un espectador estúpido. Es una tarea difícil la de separar las buenas películas estúpidas de las malas. Bueno, es que él tenía o sea, un veneno cuando de verdad una película le sacaba la piedra, la destruía. O sea, Yo creo que es eso, también los críticos tienen como la función como de educarnos cinematográficamente, o sea, como de hacernos entender por qué los directores tomaron ciertas decisiones y contaron las historias como las contaron y eligieron el elenco que eligieron y la elección de planos y todo lo demás. Yo aprendí mucho de cine leyendo sobre cine ujú. y me permitió tener el lenguaje común del cine leyendo a estas personas. Entonces, yo creo que esa es otra de las funciones fundamentales de la crítica de cine. O sea, como... Mira, pero estás muy serio, estás muy intelectual y además que
me robaste ahí el puente que estaba construyendo para soltar más veneno de Roger Ebert, ya que le estamos dedicando un rato. Dale. Así que si me permites, nos devolvemos a él para compartir contigo y con quienes nos escuchan algunos de sus momentos más telares. Hay un trocito de una crítica en torno a esta película de Valentine's Day, que era de estas comedias románticas malísimas que ya saben como 4.000 actores famosos. Ajá. Y entonces decía, la comercializan como una película para una cita, pero yo creo que es más una película de primera cita. Es decir, si a tu cita le gusta, no vuelvas a salir con esa persona. Y si a ti te gusta, es posible que no haya una segunda cita. Eso aplica con la mayoría de las comedias románticas de Hollywood Y actualmente. hay otra. Déjame leerte otra. Esta era en torno a The Village, ¿no? De la de M. Night Shyamalan. Uh-huh. Un poco más largo, pero yo creo que vale la pena. Dice, llamarlo anticlímax sería un insulto no solo a los clímax, sino a los prefijos. Dice, el secreto final de la película es tan malo que está a un escalón por debajo en la escalera de originalidad narrativa de Todo fue un sueño. Y sigue, dice, es tan tonto, de hecho, que cuando descubrimos el secreto, queremos rebobinar la película para no saber más el secreto. Y luego seguir rebobinando hasta volver al principio y podernos levantar de nuestros asientos y caminar hacia atrás para salir del cine y bajar por las escaleras mecánicas y ver cómo el dinero salta de la caja registradora a nuestros bolsillos. O sea, un Tenet. Coño, hubiese sido muy bueno que estuviese vivo para ver cómo lo destruía. O la lava. Sí. Y la última, pues bueno, quedando mal pegado, ¿no? Que yo creo que quienes nos escuchan la estarán esperando, que es esta película North de Rob Reiner con Bruce Willis, que fue tan famosa su reseña negativa que luego le escribió un libro de Your Movie Sucks, ¿no? Y venía un poco por una recopilación de las críticas más ponzoñosas que él sacaba, ¿no? Y entonces sobre esta película decía, hay una idiotez que parece casi intencional. Y luego se lanza esta. Escucha, dice, odié esta película. Odié esta película. Odié cada momento vacío, tonto e insultante a la audiencia. Odié la insultante pretensión de que alguien podría entretenerse con esta película. Imagínate. Aquí, esto me da pie para comentar una cosa que la gente piensa que, el oficio del crítico, la profesión del crítico es chévere, solo tienes que ver películas y escribir sobre ellas. Sí, amigo o amiga o amigue o como sea que te consideres. Cuando tienes que ver un bodrio por ya 13ª vez en la semana, ya tú te replanteas seriamente si escogiste la carrera adecuada. Sí, Usualmente hay muchos bodrios últimamente en el cine y son muy pocas las películas que valen la pena. Pero yo creo que el oficio del crítico justamente reside en tratar de destacar esas pocas películas que valen. Sí, no, sin duda. Mira, tú tenías una ronda que me mencionaste de que empezásemos a grabar. Sí, como esas frases trilladas que dicen los críticos y que realmente no dicen absolutamente nada. Que sería bueno cancelarlas, ¿no? Y decir, basta ya. Por ejemplo, como... te voy a decir una ahí, por ejemplo, hay muchos efectos especiales, pero no aportan mucho a la trama. O sea, en el cine no se habla, somos expertos diciendo esa vaina. Uh-huh. Hay otra. Oye, cine en estado puro. O sea, coño, sí. ¿Quién es él para definir qué es el cine en estado puro? Porque seguramente lo escribió reseñando la última película de Transformer o qué sé yo. O sea, ¿qué es estado puro en el cine? El cine en estado puro es el cine de los hermanos Lumière, ¿sabes? O sea. O la hermana gemela de esta frase, cine en mayúsculas. Sí, la madre que los parió. Hay otra que es como que a este director le gusta el cine, o sea, es evidente, lo que está diciendo ahí por debajo es que realmente este director agarró referencia de otras pelis y a partir de eso hizo su película. Por ejemplo, Everything Everywhere All at Once es un poco eso. Es dos directores que le gusta mucho el cine y utilizaron todas las referencias posibles para crear su película. Sí, pero... Carlos no le gustó ese ejemplo. No, coño, porque esa película, sí, claro que obviamente tiene mil referencias, pero es algo que... No, es hermoso. En la mezcla propone algo completamente nuevo. Sí, se quedó en lo de afuera, ¿sabes? No entendió la película. Yo queriendo ser troll, la película está maravillosa, la vi en el cine, valió totalmente la pena.
Increíble la peli. Estará volviéndonos a hacer publicidad para el episodio de enero del año que viene. Estará ahí en el número 1 seguramente de lo mejor En del el año. tuyo tal vez, en el mío no sé, pero puede llegar, puede llegar. Sí, Otro que dice, esta película es más estilo sobre sustancia, es decir, muchos planos bonitos, pero realmente no le contó absolutamente nada importante. coño, pero ahí sí, porque por ejemplo las películas que ha hecho Tim Burton en los últimos 20 años son todas estilos sin sustancia. Esta es mi frase favorita de todas, Seguramente. porque es la más repetida y hasta yo la he dicho, yo soy el primero que la hice. Debemos apoyar el cine nacional. No, señores. Y te ríes por lo culpable, ¿no? Que te sientes. No, sí, porque yo le decía al principio, porque lo repetía automáticamente, pero después me di cuenta y que no. Primero, No, es que es muy debemos condescendiente esa actitud, es es muy verdad. condescendiente. Primero es muy condescendiente y segundo, yo creo que el cine no tiene nacionalidad. Uno tiene que apoyar al buen cine y punto. Si es Exactamente. nacional, mucho mejor. Ahí puedes ondear la banderita y ese puede ser tu argumento de venta o tu argumento en la crítica, o qué sé yo. Pero si la película es mala, ¿por qué demonios la vas a estar promocionando y vas a hacer a la gente que vaya a ver esa mierda? No, Sí. sorry, pero a mí me pasaba mucho cuando empecé, mucha gente me argumentaba, ay Luis, pero ¿no sientes que deberías ser un poco más suaves con tu crítica porque aquí estamos empezando y hay que apoyar el cine nacional? Y que, disculpe, en el momento en el que usted pone una película en una pantalla grande y está cobrando una entrada, usted está abierto a recibir comentarios y eso puede ser No, tanto bueno como malo. claro, yo iría más atrás todavía. Yo te diría, el que tiene que empezar apoyando el cine nacional eres tú haciéndolo bien, o sea, ¿sabes? No, es que no le hacen ningún favor, porque es como si, imagínate, para usar una analogía deportiva, ¿no? Es como un bateador. La gente asume la filmografía de algunos países por el averaje o la ratio de películas buenas y malas que ve. Por ejemplo, en Latinoamérica somos muy de cine, ¿no? El cine francés es espectacular porque vemos cada año una muestra elegida en un festival en donde eligen las 10 mejores del año. Coño, más vale que sean buenas. Y las que son buenas son muy buenas. Uno le da la sensación de que el cine es superior ahí. Mientras que cuando tú estás en el país donde vives y ves los estrenos que hay, sean más esporádicos o menos esporádicos dependiendo del país, pues sueles tener al alcance de la mano todo. Y ahí te das cuenta realmente de si hay cine de calidad o no, o si se cuentan historias interesantes o están contadas bien, pues. Y por eso reitero eso como diciendo, no, coño, apoya el cine nacional haciéndolo bien. Sí, aquí voy, me alejo del cine nacional y voy a otra frase típica de los críticos de cine y de los académicos de cine. Tarantino le hizo un gran daño al cine. Ah, pero qué pendejo. O este de crítico pretencioso. Se nota la influencia de Tartovsky. Ah, bueno. Ah, no, pero por supuesto, por supuesto. Esos tienen, sí, sí, esos tienen como una especie de ruleta, ¿no? Con todos los nombres, ¿no? Mientras más oscuro y más del país menos conocido, mejor, ¿no? La película. A mí me chocan esas posturas también, ¿no? Y siento que, volviendo al tema de los críticos, para no irnos demasiado por las ramas, me gusta mucho que sean capaces de traerte películas que tú por tu propia cuenta tal vez no hubieses visto, pero que a la vez le dan un tratamiento justo, pues, y cuando digo justo es a todos por igual. Ebert, por ejemplo, tenía una cosa que a mí me fascinaba y es que él no, o sea, él defendía, de hecho, que no había un género mejor que otro, porque hay muchas posturas donde, bueno, el drama impera, ¿no? Sobre B-movies y ciencia ficción y fantasía y otros géneros, y él juzgaba a cada película por lo que esa película era y lo que contaba, no por lo que dejó de ser, y definitivamente no porque fuese más o menos importante, ¿sabes? Que no fuese una película en mayúsculas, cine en mayúsculas, sino, mira, esto es una peli B que quiere entretenerte, hacerte pasar la hora y te la hace pasar de puta madre, pues bueno, tan válido como una película que quiere hablar sobre los males de la sociedad y lo hace con una metáfora poética y súper pretencioso, pero lo logra y lo transmite, pues también bien. Y yo siempre he conectado mucho con eso, o sea, como yo también trato de ir con cada vez más con menos prejuicios, pero tengo el detector de bullshit como muy, muy sensible. Y siempre, que esto es algo que he dicho ya en el podcast, yo aplaudo la ambición, pero no conecto con la pretensión. Son dos cosas que a veces se confunden y creo que son bastante distintas. Eso forma parte de tu kit de crítico de cine.
Entonces, Pues tu frase. bueno, sí, la verdad es que yo, bueno, no, pero que yo soy más recomendador de cine. Eso de crítico de cine no sé, pero bueno, sí, si me buscas la lengua igual consigues veneno por ahí. Aquí tengo ya las dos últimas frases trilladas de los colegas y seguramente que yo también he dicho en algún momento. La típica, esta película es un certero análisis de la condición humana. Aquí somos antropólogos o sociólogos. Y por último, que Claro, ya, pero eso es gente que escribe esas mierdas para hacerlas inteligentes, sí, de intensillo, de... sí, 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 para luego echarle a los perros o como se diga en otros países a alguien que le interesa. No, Y en fin, la última. Esta es más, quiero ver si la adivinas. Esta película, si es en blanco y negro, formato 4:3 y es sobre el Hollywood clásico o cualquier forma anterior de cine del siglo pasado, los críticos van a decir una frase que es, no sé. No esto es sé. una carta de amor al Ah, cine. una carta de amor al cine, sí. Sí, no, ellos también utilizan mucho como una especie de regla de tres, ¿no? Como diciendo, si quieres elogiar, qué sé yo, una peli de vaqueros, ¿no? Dice, es al western lo que Citizen Kane es al drama, ¿sabes? Como, coño. Yo te tengo otra ronda ahí simpática donde te voy a leer algunos trocitos de reseñas y tú tienes que tratar de adivinar a qué película está refiriéndose. Dale. Ok, voy con unas de Pauline Kael que yo siento que de verdad ella tenía una poesía a la hora de escribir y eso era también parte del gusto, ¿no? De leer sus reseñas, ¿no? Voy sin orden ni predilección. A ver, esta te va a gustar. Perdón, las muertes sangrientas son aterradoras y hermosas. El director vierte vino joven en la botella del western para entonces hacer explotar la botella. Eso tiene que ser alguna de Sergio Leone. Once Upon a Time in the West o El bueno, el feo y el malo. No, es de Wild Bunch de Peckinpah. Ok, ok, tiene Ujú. sentido. Otra. Dice, esta también te va a gustar. Nueva York es un enemigo voluptuoso. Los cines pornos son como morgues. Los vapores de la calle Taxi fantasmales. Driver. Sí. Y terminaba, hacia el tráfico congestionado es macabro, este infierno siempre está en movimiento. Ok. Y fíjate que sí, o sea, no había terminado la línea y porque va, digamos que da en la diana, ¿no? De describir la Ujú. película, pero te la describe de forma literaria, entonces son reseñas muy divertidas de leer. ¿Sigo o estás satisfecho con esto? No, lánzame dos más a ver qué sopa. Dale, pues. Hay partes que sugieren lo que Eisenstein pudo haber hecho si no se hubiese intelectualizado más allá de su alcance, si se hubiese rendido ante el niño burgués que hay en sí mismo. Ni puta idea de qué película está hablando. Estaba hablando de Jaws de Steven Spielberg. Ok. Una más, pues. La película busca satisfacer un deseo humano, aunque imposible, de ver cómo eran nuestros padres antes de que naciéramos y ver lo que hicieron que afectó en lo que nos convertimos. Esta película es el pasado capturado y retratado. Ni idea. Ahí sí. El Padrino segunda parte. Ah, mira tú. Ujú. Sí, hablando de la relación de Vito y Michael. Ajá. Sí, hablando de ella, de Kale, ella estuvo en boga hace poco con el estreno de Mank, porque la película está basada justamente como en un artículo que ella hizo sobre Citizen Kane, que va un poco en contra de las teorías de la película y dicen que ella que era como muy fan del escritor y no tanto de Orson Welles. Entonces, para que vea también como a veces la importancia que pueden tener estas figuras como en cines un poquito más desarrollados, ¿no? O sea, su influencia es increíble. Sí, no, sin duda, sin duda. Y yo siento que obviamente, bueno, todavía hay figuras activas y que tienen cierto nivel de influencia, pero es cierto que estamos ya viviendo una era distinta, ¿no? Eso que estamos hablando ya pasó, estas figuras Sí, casi míticas de críticos de cine. Por ah, lo ah, que mencionábamos al principio, ¿no? Que ahora básicamente abres Twitter y pones con el hashtag cualquier título de película, coño, las opiniones vienen de todos ángulos. sí, inclusive muchas de las discusiones que se generan en los círculos de los críticos de cine es si la crítica está muerta. O sea, siempre, como siempre están matando el cine, ellos dirán, si el cine se muere, nosotros nos morimos con él. Este, yo siento que simplemente cambió, ya se democratizó, hay muchas plataformas que
que hacen mucho más viable también que la gente comparta su opinión sobre el cine y ya los críticos han perdido ese pedestal en el que tienen. Ahora realmente los reyes son los tiktokeros que recomiendan series y películas, ¿sabes? O sea, Claro, ¿no? Y otra cosa. aquí Sí. voy con un poco de hate. Hay un mexicano que empieza todas sus críticas de películas diciendo, no mames la película que acabé de ver. Y a la gente le encanta esa vaina ahorita. Claro. Yo tal vez tengo que abrirme mi cuenta de Tito y decir, ¡coño de la madre! ¡Qué película más buena! ¡Chucha de su madre! Y tal vez ahí Sí. consiga la fama que Eso. nunca he tenido. Pues nada, eso abriéndose TikTok y cerrando este podcast, ¿viste? Que estás arrepentido. Así. Así. Elige que el mundo es demasiado pequeño para que coexistan ambos medios. Con el cine no se habla. Que ya volviendo a ser serio, eso que decías hace un rato de que quieren matar el cine, de que todo va de capa caída. Yo soy partidario, por lo que he vivido, en que cuando hay estos cambios, las cosas no desaparecen, simplemente cambian el nivel de dominancia. Pero nicho siempre va a haber. Y de hecho, gracias a Internet, digamos que está al alcance de cualquier persona con conexión el encontrar su grupo, ¿no? O encontrar gente con gustos afines. Los críticos, y es algo que creo que no hemos mencionado hoy, realmente nos hacen una diferencia a personas que nos gusta mucho el cine, o sea, cinéfilos, ¿no? Como tú y como yo, que no solo vemos lo que está de moda, sino vemos cosas viejas, estamos preocupados por conocer cada vez más, tratar de llenar lagunas, ¿no? Que son infinitas y no se acaban nunca, ¿no? Y los críticos, como hemos mencionado, pues nos han ayudado un poco a por dónde empiezo, ¿no? Y hacernos un poco el mapa, ¿no? Pero la mayoría de la gente le importan tres pitos un crítico porque van a ver lo que le estén bombardeando por televisión, por radio, por redes, lo que sea, la película del fin de semana. ¿Explico? Y para ellos no va a ser la gran diferencia que un crítico diga nada sobre, porque es que ni siquiera van a leer. Es que yo creo que los críticos al final son válidos para los cinéfilos, o sea, para esa capa del público que va un poquito más allá en la experiencia del cine. De resto, por eso yo a veces me planteo que cuál es la importancia de esto que yo estoy escribiendo. Y al final, yo sé cuál es en un cine que es tan poco visto y que apenas está surgiendo, es como dejar como un registro de que esta peli existió y era de esta manera y contaba lo siguiente y fue recibido de esta forma. Claro. Sí. Pero a nivel de comercial y de público y de prestigio, no, los críticos, su influencia es nula, a menos que entreguen el premio a ese FIPRECCI, qué sé yo. Al final, como les dije al comienzo de este episodio, siento que los críticos son un punto de partida, porque también hay que entender un poco las contradicciones del oficio. O sea, son unas personas que apenas ven una película tienen que escribir una cuartilla o dos de una película para mandarla antes de medianoche para que salga en el periódico o en la página el día siguiente. Sí. Es imposible hacer un análisis realmente profundo y justo de una película en esas condiciones. Entonces Por también hay supuesto. que comparar la crítica con el análisis profundo cinematográfico. Sí. Entonces por eso, la crítica es un punto de partida, entonces no hay que tomársela en serio. Es simplemente una forma de iniciar una discusión sobre algo tan Una hermoso, referencia, sí. divertido y profundo como una película. No, y si me permite cerrar la conclusión, así como es punto de partida, yo creo que hace una vuelta y hace el full circle, porque entonces, como ya hemos hablado, tanto tú como yo y como mucha gente más seguro lo hace, terminas de ver una película, de pronto es una peli que no ha visto más nadie, y uno por la forma en la que uno consume cine, por el mismo animal social que uno es, uno quiere como conversarla, compartirla, como seguir viviéndola, ¿no? Más allá del visionado. Entonces buscas la crítica para ver qué más han dicho, para ver si, por curiosidad, ¿no? Si se parece a lo que tú piensas, si te ayuda a ver cosas que se te pasaron por alto, para que cuando vuelvas a ver la película una segunda vez estés pendiente de esos detalles. Entonces, para mí, ese es como el gran valor de la crítica. Y así, para aligerar el comentario, no he logrado que nadie vea la nueva película de Chip y Dale. Ah, no, yo Y, quiero verla, ya la descargué, estoy y pendiente he de leído verla. muchas críticas después de ver la película porque me encantó. Parece una maravilla de película. Y claro, me sentía como incompleto, como coño, ¿sabes?
Ay, Quiero- cosita, sí, sí, sí. te juro que la veo Verla. este fin de semana y te comento. Por favor, si escuchan este Qué pendejo episodio, eres. vean la película y Sí. mándenle corazoncitos a Carlos con sus comentarios de la peli. No, 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 a mí me sabe a mierda todo lo que ustedes piensen de Chip y Dale. Yo la disfruté. Es como en esto, antes de meterme a grabar contigo, estaba revisando TikTok y me conseguí estas pseudocríticas tiktokeras hablando de lo mucho que está esperando la nueva película de Barbie por todas las fotos que han compartido en las redes sociales. Y yo no voy a ver la peli, pero agradezco, o sea, me parece muy bien que exista alguien en el mundo con una figura en teoría seria de que defienda la existencia de esa peli y que esté tan entusiasmado por ese proyecto. Al final es eso, también como que hay un crítico para cada peli. O sea, hay un crítico que va a amar tu película, hay otro que la va a odiar, otro que va a ser totalmente indiferente, pero es que es así la vida. O sea, hay personas que le vas a caer bien, otras que les va a caer mal y otras que le eres totalmente indiferente y no pasa nada. Sí. Y ya saben, o sea, vayan a ver la peli de Chip and Dale, coméntenle a Carlos Por y supuesto, también pueden aprovechar. agradezcanme la recomendación, a ver si comienzo mi carrera cinematográfica de crítico, perdón, de crítico Sí, cinematográfico. sabes que yo creo que tú tendrías más éxito que yo, porque yo no logro que nadie vea las películas en blanco y negro, formato 4:3 de un paletero guatemalteco transexual que está buscando un hijo en la Claro. frontera en Estados Es Unidos. que exacto, es que no hay público para esa película. No hay No lograste público nadie la para vea. esa. Yo insisto que es una gran premisa, o sea, que esa película tiene que existir porque yo noto el certero análisis de la condición humana en esa película, Sí. pero no Esa logro que película de cine en mayúsculas, ¿no? sí, cine en mayúscula, una verdadera carta de amor al cine y a la humanidad, pero nadie me cree, nadie la ve. Ya, bueno, pues ya sabes. Vamos a dejar este tema en pausa y nos proponemos hacer un episodio más adelante sobre cómo recomendar películas para que la gente se anime a verlas. Sí, ahí pues ese puede ser el episodio donde estrenemos nuestra cuenta de TikTok y recomendamos películas mientras bailamos. Sí, sí, ya me estoy preocupando que has dicho TikTok como 8 veces a lo largo de esta hora. Lo admito, lo consumo y con bastante orgullo, pero no he hecho todavía el primer TikTok ni pienso bailar. Sí, así empiezan. Sí, eso lo dicen todos y ya los ves ahí. Eso. Pero bueno, nada, Carlos, muchas gracias por acompañarme de nuevo en este episodio. Por aguantar todas estas mierdas TikTok. Aguantar todas estas mierdas de TikTok. Para allá vamos, es comunidad del cine no se habla. Estamos tardando, pero en algún momento llegaremos. Y hablando de eso, recuerden de que estamos disponibles en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter, prontamente en TikTok. También se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube. Sería chévere si se suscriben, le dan a la campanita, nos comentan, nos dan like. Por favor, si tienen algún crítico de referencia, compártanlo para leerlo, para saber cuál es su opinión sobre Chip and Dale. Y por último, y lo más importante, recuerden que en el cine no se habla, pero en este podcast sí, nos escuchamos dentro de poco.